Buenas. Ale, buenas tardes. Hola Andrea, Hola, hola Uriel. hola. Camaritas encendidas, participación por el chat. Levantamos la manito con todas las preguntas, ya lo conocemos a eso. Y muy buenas tardes, todo tuyo, Alexis. Hola, ¿cómo están? Qué gusto. Bueno, cuántas caras conocidas. Ya me puse nervioso solo de ver los nombres. Todavía no empecé. Qué desafío poder compartir con ustedes. Hay una frase que me hace mucho sentido a mí, que es: no vengo a enseñarles nada nuevo, sino vengo a recordarles y a recordarme ciertas cosas que cuando estamos en este espacio por el trajín nos olvidamos. Bienvenida Andrea, gracias Gabriel por acompañarme. Hola Uri, Silvia, Eva, Nati, Graciela, Vero, querida, ¿cómo estás? Qué honor que vengas a compartir conmigo, un honor. Sandra, todos los otros también es un honor, pero bueno, es como que nos conocemos de chicos con Vero. Gabriela, Ania y Ana María también, que hemos convertido otros espacios. Qué gusto. Así que bueno, el tiempo es vida, no es oro, así que mi tarea hoy es poder compartir con ustedes y poder debatir un poquito sobre el tema del feedback. ¿Qué es el feedback? ¿Para qué sirve? ¿De qué lugar me paro? ¿Lo que estoy contribuyendo me está haciendo sentido? ¿Le está haciendo sentido al alumno? ¿Le está haciendo sentido a otro coach? ¿Qué no me doy cuenta? Y bueno, de este lugar yo preparé un material, unas filminas y un contenido. Tanto las filminas como el contenido lo armé yo, pero no es mío, es del coaching. Así que si a alguien le hace sentido y le sirve, con gusto se lo doy porque es lo que yo aprendí y lo que comparto con ustedes. Bienvenida, Gabriela. Así que cualquier duda, no es un monólogo, se, se levanta la mano. Para los que no nos conocemos, bueno, mi nombre está puesto, soy Alexis Kainowski, soy formado acá en la casa de Axon, así como ustedes, un poquito antes, un poquito después. Soy formador, acompaño y soy un apasionado. Padre, esposo, hijo, hermano, sobrino, tío, etcétera, etcétera. Vamos. Acá le voy a compartir. Tenemos varias preguntas que yo voy a compartir con ustedes. Feedback. Hay una frase que me gusta a mí, como ¿qué nos dispara a nosotros desde el feedback? Y esta es la frase que elegí. Ahí se pone. Independientemente de lo que descubramos, entendamos y creemos sinceramente que todo el mundo hizo el mejor trabajo que pudo, dado lo que sabía en ese momento, sus capacidades y las habilidades, los recursos disponibles y la situación en ese momento. O sea, esta frase nos dice: ojo con las conversaciones que tenemos, porque en el momento que nosotros hicimos, esos eran los recursos y las condiciones que teníamos. Esto de volver, y lo podría haber hecho distinto, ahora que ya estudié más, sé más, no. En el momento que yo, estos eran los recursos, esto es lo que sabía, esto es lo que escuchaba. A mí hay una frase que he compartido que me ha dicho Daniela Domiján, que era la coordinadora anterior: si vos hubieras corregido tu propio observado hoy, lo hubieras puesto desaprobado. Así que tené tranquilo, en el lugar donde estás, seamos desde generosos con los alumnos. Ahora vamos acá, ponemos share aquí. Entonces, ¿qué es el feedback? Es lo primero que tenemos. Nosotros utilizamos en el coaching la palabra feed forward, que a diferencia del feedback, el feedback es volver, el feed forward es ir para adelante. Pero ¿qué pasa? Para tener un lenguaje en común y que todo el mundo entienda, elegimos decir feedback. El feedback es la oportunidad que uno recibe para agrandar el mundo del otro. Cuando yo le doy feedback, hago que ese mundo que él interpreta, si él se lo permite, lo agrande. Y cuando él agranda ese mundo desde el feedback, agranda el mundo del coaching. Entonces, el feedback es agrandar el mundo de todos.
nosotros tenemos una elección y una responsabilidad que elegimos. No es algo que nos cae, sino que elegimos y a través de ello compartimos para agrandar el mundo del coaching. Porque cuando un cliente viene y ve que la sesión le gustó o que el coaching es bueno, si no contrata a uno, contrata a otro coach y a otro coach. Pero cuando tiene un espacio de coaching que no le gustó, dice que el coaching no sirve. Entonces, cuando yo hago que inclusive las otras personas sean más grandes que lo que están haciendo hoy, porque ellos se lo permiten, si no, no se podría hacer, también me estoy favoreciendo a mí de forma indirecta. ¿Para qué lo hacemos el feedback? Para agregar ese valor, para poder hacer el nombre del coaching más grande, que la gente venga y elija coaching, y que el que está en ese lugar de coach pueda hacer posibilidad desde el potencial, desde la grandeza, desde ver un mundo de posibilidades. Entonces, cuando nosotros decimos, wow, me tocó ese lugar de poder dar feedback, es un lugar que podemos invitarnos a disfrutarlo, a permitirnos ser una posibilidad. ¿Qué se desea lograr con el feedback? Invitar al que lo recibe sea más hábil en el uso de sus competencias. Y esto es importante. ¿Desde qué lugar yo hago feedback? Para que el otro hable de su grandeza. ¿Y qué es lo que sucede en oportunidades? Cuando doy feedback, a veces quiero mostrar lo que yo sé como coach y, mira, le voy a corregir acá, le voy a poner acá, esto está, digamos, no efectivo. Y empiezo a hablar de cómo yo, si fuera en su lugar, sería habilidoso. Eso no es feedback, eso es hablar de mí. Entonces, cuando yo doy feedback, tengo que pensar en la grandeza de él, en lo que él va a poder lograr, en lo que va a ser distinto. ¿Me siguen hasta acá? Entonces es importante que cuando yo estoy escribiendo un resultado, un observado, o estoy escribiendo, o estoy hablando en un feedback, en una FCD, o en una FLA, esté pensando, ¿esto es para mostrar lo que yo sé, o lo que he aprendido, o realmente estoy comprometido con la grandeza del otro? Poder revisar mis conversaciones me hace que ese feedback sea más poderoso, desde mi lugar. Seguimos acá. Entonces, el feedback habla de las competencias. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que las competencias sean más hábiles. El lenguaje que utilizo en el feedback es: vos sos más efectivo, menos efectivo, te escuché en esta pregunta que está mentalidad de coaching, te escuché en otra pregunta que se ve la ética. Trato de darle un lenguaje, como me gusta decir que aprendí una vez, ontologés, que podamos tener un lenguaje en común, y si lo corrigió alguien, yo leo ese feedback y también lo entiendo, y el otro, y podemos todos entenderlo. No hablamos de bueno o malo, lindo, feo, grande o chico, me gustó o no me gustó, sino realmente algo que pueda ser un lenguaje coaching, digamos, socialmente aceptado. Acá sería coachamente aceptado. Ahora, ¿cuál es mi lugar al emitir un feedback? Y mi lugar al emitir un feedback es compartir una mirada sobre la efectividad para futuras sesiones. Trabajar áreas de efectividad. Y esto es importante, que se une con lo que preguntaba antes recién yo. ¿Desde dónde doy y cuál es mi lugar? Mi lugar es poder brindarle a él un espacio de crecimiento. Y eso lo tengo que tener claro, que tiene que ser desde la amorosidad, tiene que ser desde la ternura, tiene que ser desde la posibilidad. Y también tiene que ser desde la invitación. Te invito, no tenés que, debes que, tendrías que, en tu lugar yo haría. Porque si no, le estoy diciendo, bueno, pero esto es así, si vos fueras como yo, podrías hacerlo diferente. Porque algo de lo que nosotros tenemos en conjunto, que es el lenguaje, no es inocente. Entonces, el lenguaje que yo estoy escribiendo habla de quién estoy siendo yo ante ese feedback. Habla más de mí como
como corrector de un feedback que del alumno. Y eso me invita a pensar. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo? ¿No? Cualquier cosa, por favor, me frenan. Vale, sigo entonces. Y el lugar que yo puedo ver desde dónde emito ese feedback, también tiene que ser claro que es una mirada. Entonces, cuando yo voy a dar un feedback, le digo, si en el caso que sea forma oral, digo, bueno, ¿me permitís compartir mi mirada? ¿Me permitís compartir de donde escuché? Si yo lo escribo, puedo ponerlo mi juicio sobre esto, mi interpretación, ¿para qué? Para que no haya un camino de verdad. Un camino, mira, esto es así y si vos lo seguís, vas a aprobar. No, esto es desde mis competencias como persona que te invita a crecer, lo que te dejo en este lugar. Ahora, ¿cuál es el lugar del otro? Porque hablamos de cuál es mi lugar. Y a mí esta frase que escuché en la semana del coaching me hizo mucho sentido, que la trae Marco Leone. La intimidad es el espacio privado donde no necesito defenderme del otro y de lo que el otro me comparte. Es un lugar de vulnerabilidad. Si el alumno necesita defenderse de lo que yo le estoy dando, no hemos hecho confianza e intimidad, la competencia número 4. Entonces yo tengo que pensar, en ese lugar, ¿hay necesidad de defenderse? Él lo está tomando desde el lugar porque él se ha brindado. A mí me gusta decir, cuando nosotros damos feedback, cuando nosotros enseñamos, cuando nosotros compartimos, tocamos almas. No enseñamos 2 más 2 es 4. Tocamos almas. Y esas almas se ven o se permiten crecer o no según las palabras. Porque a nosotros, aunque a veces no lo tengamos en cuenta, ciertos alumnos o gran cantidad nos ven como una palabra de autoridad. Como ellos son los que saben y yo soy los que aprendo. Entonces, mi palabra es importante. Cómo yo doy ese feedback. Cómo yo me pienso en ese feedback. ¿Cuáles son los conectores? De verdad, te felicito con esta competencia, pero, y ese pero hizo que nuestra habla responsable debilite nuestro feedback. Le empiezo a escribir, a escribir, a escribir, y le dejo 4 hojas. ¿Cuánto va a leer un alumno? Hay que hacer la distinción. Nuestro trabajo en el feedback es ver quién está haciendo él con respecto a lo que está pasando. En el feedback, en una FCD, en una FLA, nosotros conocemos el camino del alumno. Podemos darnos ciertos lugares porque sabemos quién es y cómo está haciendo. Pero cuando nos llega un observado, e inclusive a veces que no llega observado de nuestra formación o de nuestro lugar, la tarea de educar fue en la FCD. Y si él quiere educarse, tiene que ir a una tutoría. Yo no puedo completar un archivo diciéndole cómo tiene que educarse. Porque él va a llevar eso al formador y va a decir, mira lo que me pasó acá. Esto no me enseñaste, esto sí, esto no. Y no conocemos el contexto. Entonces, ese lugar de vulnerabilidad que él nos regala es una invitación a nosotros también a crecer. Porque con el feedback crecemos el que lo recibe y el que lo da. ¿Hasta acá? Sí. Yo voy haciendo pequeñas pausas para poder ir chequeando. ¿Cómo crear contexto para el feedback? Y esto también es importante. El crear contexto, yo traigo estos 2 lugares, el oral y el escrito. En el oral tenemos que crear el aquí y el ahora. O sea, ver cómo él viene, cómo está, cómo se permite, qué me va a permitir decirle, pedirle permiso, decirle, te voy a compartir lo que escuché. En el escrito
tengo que hacer un contexto, no puedo empezar directamente con esto es efectivo y esto no es efectivo, esta área es de fortalecimiento y esta área es de mejora y esta área es a cambiar. No, tenemos que crear un contexto donde el otro sea un recipiente. Y ese recipiente nos permita a nosotros lo que le regalamos, él lo tome desde el lugar de la caricia. Entonces, en todo espacio que yo voy a escribir o que yo voy a hablar, para crear eso tengo que crear lo que se llama. Por eso, las competencias, las 8, a diferencia de las 11, creo esto llamada mentalidad de coaching, que antes estaba, pero no tenía en tan profundidad el tema y tan marcado lo que viene a decir hoy, el contexto, el ser coach, el crear espacio. Porque el cliente también viene a la sesión y a veces viene con un montón de cosas. Si el cliente no entra a la sesión en el aquí y ahora, va a estar distraído ante los desafíos y las preguntas. Entonces, de ese lugar, nosotros también tenemos que hacer eso mismo que le pedimos que haga el coach con el coach para darle feedback. ¿Qué va a ser distinto cuando se reciba el feedback? El ser humano tiene la posibilidad de construirse en el lenguaje. A través de las áreas recibidas se crea una invitación a ampliarse. Y esto es importante. ¿Para qué le voy a dar un feedback si no me pienso qué va a ser distinto para él? ¿Desde qué lugar él? Porque si no va a ser lo que yo quiero. Va a ser, y si yo es lo que yo quiero, no hay un recipiente que pueda aceptar ese yo quiero. Entonces, desde ese lugar es importante. Una vez vino, y esto me lo han escuchado algunos que me acompañan, vino un joven y me pregunta, Alexis, ¿cómo hago para que los chicos estén más tranquilos? Porque yo quiero que no molesten a los padres. Y yo le digo, desde tu misma respuesta está, desde tu misma pregunta, perdón, de tu misma pregunta está la respuesta. Si se va a tratar de lo que vos querés, el chico no va a hacer nada. Pregúntate qué quiere el chico y el chico va a ser alguien que se va a brindar a hacer lo que sea no molestar a los padres. Entonces pregúntate qué es lo que el alumno quiere, qué es lo que el alumno necesita. Es más importante que lo que vos querés darle como formador, como staff, como acompañante, como tutor, como colega. Entonces me tengo que preguntar, ¿qué va a ser distinto para él? ¿De qué lugar pienso yo? ¿Qué expectativas? En la docencia lo llamamos expectativa de logro. ¿Por qué expectativa de logro? Y porque no sabemos si lo vamos a lograr. Pero tenemos una expectativa de lo que va a pasar. Por eso le regalo esto. Lo invito a, le comparto mi juicio. ¿Me siguen? Bueno, ¿alguna duda? ¿Soy muy claro o no se entiende nada? Porque cuando no hay ninguna duda me preocupa. O sea, por lo menos una queja. Algo como para que digan, mirá, la verdad, ¿por qué quería quedarme tomando el café con leche? Y ahí está, Eva se abrió el micrófono para ver, para sacar. Es muy claro, Alexis, gracias. Ahí está. Esa es gente que me gusta, que la que está linda. Gracias, Eva. Sí, Daniel. Hola. Ah, sí, Daniel, y después voy. Ah, perdón. No, adelante, Claudia, no hay problema. Hola, Daniel. Bueno, gracias. No, una pregunta que por ahí parecería insignificante, pero desde mi visión veo la palabra en las filminas escrito feedback separado, cuando, bueno, yo siempre la escribo todo junto. Digo, ¿tiene algo que ver desde ahí, desde ese lugar? Feed, rayita, back. No, tiene que ver que cuando lo escribí había tomado el café con leche y en otros momentos no, y entonces no tiene, o sea, no porque inclusive no es una palabra del español como para poder defenderla, es una palabra inglés, ya tenemos que preguntarle a gramática. Es un tema que lo dices. No, si me preguntás qué es mejor, no, para mí, no tiene ningún secreto la palabra. Ok, muchas gracias. De nada, Claudia. Sí, Daniel. Un gusto, Alexis, y Lo mismo. buenas tardes a todos los colegas. Volviendo hacia atrás en tu exposición, recién Sí, estaba ingresando, me gustaría si podrías explayarte más respecto de este término que utilizaste de coaching ontológico.
¿a qué hacías referencia concretamente? Sí, no ontologes, sino ontologés. Hacía Ontología. referencia que en una entrevista yo compartí espacio con un coach y él decía que una de las dificultades que tenían los alumnos o los coaches que hablaban con lenguaje que se utiliza en el coaching y cuando iban a sesión o cuando estaban con personas nuevas no entendían. Entonces yo a veces uso, si yo le digo a un cliente ¿cuál es tu juicio? Me dice yo la verdad no tengo ni abogado, ni fiscal, ni nada. No, digo ¿cuál es tu interpretación? Entonces el lenguaje ontologés me refiero a que usemos términos que a veces entendemos nosotros, pero a veces no. El otro no entiende. Porque a veces cuando damos feedback, por ejemplo, en un aula más que en un observado, a veces nos toca dar en un acuerdo. Y en un acuerdo el alumno tiene un montón de competencias o distinciones no presentes. Entonces yo utilizo lenguaje que él no va a entender. Él puede quedarse en un lugar de, sí, muy lindo, pero no sé qué me dijo. Entonces, que el lenguaje que utilicemos sea un lenguaje que se entienda, pero que hable de las competencias y las distinciones, según el nivel que entendemos que está atravesando. No sé si lo pude traer un poquito más de luz. Bien, muchísimas gracias por la aclaración. De nada. Bueno, seguimos. Entonces, esto vuelvo a reforzar porque es importante que esta elección de poder dar feedback nos para a nosotros a preguntarnos qué es lo que el otro espera, qué es lo que le podemos dar, qué nos podemos regalar y pensar de ese lugar. Y también saber que el otro es otro también, porque si yo me tomo el pensamiento de decir, bueno, pero si yo fuera él, no es esa la idea, porque vos no sos él. Como dicen, empatía no es ser el otro, sino estar en los zapatos del otro, pero saber que no son tuyos. Entonces, desde ahí viene el lugar de cuando expectativa. El feedback como oportunidad y no como peso. Y esto tiene que ver mucho con la forma que yo doy de evolución. Siento que el otro escucha, porque si yo digo, bueno, acá no veo que está siendo efectivo, acá, y en esto voy a tomar un minuto más porque me parece importante, o acá te equivocaste, y empiezo a hablar, el otro no recibió una oportunidad de crecimiento en mi feedback. Si yo escribo, o me entrelazo en lo que escribo, o a veces no le pongo tiempo, mirá, en el minuto 10 hiciste esta pregunta, en el minuto 5, o esta competencia se ve relacionada, capaz que él no está viendo las cosas. Y aparte, más allá que Axon tiene una línea y tiene el mismo Dropbox para cada uno, cada formador tiene su forma de acompañar. Entonces también tienes una oportunidad. Sí, Diego. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Diego. Alexis, te quería Sí. preguntar específicamente, mi duda es cuando encontramos áreas de mejora, yo prefiero enfocarme, por ejemplo, en una o dos y no hacer todo, detallar todo, lo que me parece como más importante, dejarle como área de mejora, y dejar, porque si no es como, sobre todo cuando hay un caso que está lejos de las competencias, ¿no? Entonces, decir, no sé si está bien, a eso apunto. Si marcarle todo o marcarle, por ejemplo, dos cosas que creas que son lo más importante y seguir con el feedback más amoroso, si se quiere. Bueno, ¿Cómo mira, lo ves vos? yo lo veo que tu pregunta está tan compleja que traje un mini coach para que me ayude a poder dar una respuesta. Estar bien o está mal se me escapa de las manos. Yo puedo decir, no, mira, esto está bien o esto está mal. Lo que yo te puedo compartir, por ejemplo, es distinto si vos haces un feedback escrito que si vos haces un feedback oral. Porque en un feedback oral hay una... Más al observado. Claro, en el observado, lo que habría que ver, y esto lo vamos a ver un poco más adelante en la exposición, yo lo llamo los 4 escuchas. Las 4 escuchas es, tenés un acuerdo, o sea, la conversación empieza con un permiso para grabar y un contexto.
tenés un acuerdo, tenés una exploración 2, una evoca conciencia, y tenés un diseño de acciones o facilita el crecimiento en el cliente. Esos 4 espacios son espacios diferentes donde vos escuchás. En el acuerdo yo quiero escuchar qué el cliente quiere lograr, la brecha, como quien decimos, y cómo se para ante la brecha. En la exploración 1 queremos ver en la parte ontológica, después podríamos ver en la FLA un poquito distinto, no tan distinto, pero un poquito distinto. Queremos quién es el cliente detrás de lo que le pasa. No cuál es su problema, sino quién es detrás. Entonces nuestra escucha es diferente. En la exploración 2, o evoca conciencia, yo quiero ver qué el cliente aprendió, qué te diste cuenta hasta ahora, qué posibilidades que te abre. Entonces yo tengo que ver si el cliente puede apropiarse de eso. Y después, en la escucha número 4, lo que yo quiero es poder escuchar, o lo que se dice de ese lado, aunque dijimos que lo que yo quiero acá no es importante, lo que uno podría ver es qué acción va a diseñar y cómo lo acompaña a diseñar. Entonces, de esos 4 espacios, que son espacios de crecimiento, vos te podrías centrar en algo que vos entendés y es mejor. O sea, la respuesta más concreta es mejor poco y bueno que mucho y que se difuso. Principalmente en el observado escrito, porque el observado escrito del alumno está más concentrado en aprobé, no aprobé. No está esperando que yo le enseñe cómo responder. Y si no aprobé, sí quiere saber qué es, pero sí, mejor calidad que cantidad. Bueno, bárbaro, gracias. A vos. Sí, Uriel. Hola Alexis, buenas ¿Cómo tardes a estás? todos. Bien. Mi consulta tiene que ver con cuando hacemos feedback oral en aula. La idea es apuntar el feedback puntualmente, siempre en apertura, ¿no? O sea, para el crecimiento solo del alumno que hizo la exposición, ya sea acuerdo, o ampliarlo a toda la clase. No sé si se entiende. O sea, ¿se lo doy directamente a él o la idea es ampliarlo para que toda la clase vaya aprendiendo de ese ejemplo? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. La respuesta número 1 a eso es, primero hay que ver qué quiere tu formador. Eso es importante, qué quiere tu formador, porque si no ahí me meto lío tremendo. Ahora yo te voy a decir cómo lo veo yo. Primero te respondo eso. Cada aula tiene su formador hay formadores que quieren que los alumnos den feedback, otros que prefieren que dé feedback él, otros que abren aulas, otros que no. Entonces es bueno esto alinearse con el formador para poder ver bien. Ahora, desde el lugar del feedback, mi mirada es que el feedback tiene que ser para toda el aula, porque si no el aula dice, ¿para qué estoy yo acá? Hubieran estado ustedes 2 solos y se terminó. Entonces en el aula, lo que el coach y el cliente sucede es un aprendizaje para todos y tenés que ir cortando. Bueno, esto se entendió, esto lo están siguiendo, ¿tiene alguna duda? Entonces, cada vez, yo por lo menos en lo personal, cada vez que explico algo, hago hincapié, porque también si no, se sienten como que es algo personal. Me estás dando feedback a mí, no estoy dando feedback a vos, estoy dando feedback a la cursada a través de que vos te has invitado a cumplir el papel de coach. Entonces, el feedback, porque si la cursada no trabaja como grupo, empiezan a haber ciertos raspones, dificultades. Entonces, mi invitación después que lo consultes, es que cada vez que vos tomes algo, lo expliques para todo. Bueno, acá en esta conversión no escuché la brecha. Bueno, vamos a ver juntos qué es la brecha. La brecha, acá tengo la realidad actual, voy hacia la realidad ideal, voy formando una flecha, y lo vas explicando y lo vas trayendo para todos, porque todos tienen que seguirte en eso. Inclusive a veces es bueno como integrarlos para que ellos generen preguntas y se mantengan, porque si no vas a tener que en la práctica en clase la mayoría se te va. ¿Responde tu pregunta, Uri? Excelente. Igual yo soy de los que me conocen que digo, mejor una buena pregunta que una mala respuesta. Así que el que la respuesta no le gusta, se queda con la pregunta y sigue. No hay problema con eso. Bueno, entonces, de este lugar, el feedback
como decía, para que lo puse y me olvidé, no lo cerré la idea, tiene que ser algo para que el alumno se sienta con ganas de tener más, de más hambre. ¡Wow! Quiero mejorarme, quiero seguir, quiero volver a presentar otro observado en el caso que no me fue bien, quiero volver a hacer la práctica, sé que me llevo, sé cómo mejoro, sé qué tengo que hacer. Es que se sienta energizado, que diga, wow, no se sienta invadido, se sienta a la defensiva, porque si no le estoy causando un peso. Y los alumnos que están por ahí un poquito más metidos van a soportar, pero los alumnos que se animan ahí, a ese lugar, entonces yo siempre tengo que trabajar de la amorosidad. Eso no significa que yo invente feedback, decore, diga cosas que no van. No, eso no significa. Pero sí tengo que saber que lo que yo estoy devolviendo es mi mirada, no es como es él. Yo no estoy devolviendo como es él. Entonces, si digo cosas, si digo vos podés dar más, no estoy mintiendo. Si digo yo confío en que vos podés crecer, tampoco estoy mintiendo. Estoy diciendo cómo es, porque desde ese lugar él va a sentir, wow, mirá, confíen en mí. Porque yo lo llamo que nosotros estamos en la generación de la inmediatez. Si no lo logré ahora, ya no vale la pena intentarlo. Pero nosotros no nacimos. Yo sé que algunos son mucho más jóvenes que yo, pero la mayoría no nacimos en la generación de la inmediatez. Entonces podemos darnos el tiempo de contagiar esas ganas de seguir, profundizar y saber que hay un camino. Cualquier duda, me frenan. El feedback como invitación y como no como deber o como obligación. Y esto, inclusive a mí mismo, que yo lo estoy diciendo, a veces me tengo que releer y que digo, bueno, deberías, tendrías, harías. Y bueno, esto habla de que si yo hago esto, estoy causando lo que dije antes, que es un peso. Estoy hablando de que yo sé cómo es el coaching. Y acá, como cuánta cantidad de gente hay una cantidad de miradas. Entonces, de ese lugar, invitación, entiendo, siempre buscar palabras que lo vean a él con el compromiso. Hay en la distinción 5, que es distinción compromiso, tenemos compromiso a explicar o compromiso a que las cosas pasen. Si yo quiero que generar o que el otro se invite o se permita comprometerse a que las cosas pasen, tengo que invitarlo, tengo que motivarlo, tengo que hacer que encuentre eso que llamamos en coaching, eso de la mayéustica, que hacemos tanto hincapié en los primeros apuntes, de sacar como ese bebé, ese conocimiento, ese aprendizaje y ese desarrollo. Los tiempos del feedback. Los tiempos del feedback también es importante porque lo nuestro debe ser como, no debe, ¿vieron que te digo no debe? Los quiero invitar y debe ser, miren, fíjense cómo uno le sale. Entonces en esto me reviso y me vuelvo a repensar. En los tiempos uno debe pensarlos o invitarse a pensar que son como semillas y las mejores flores, los mejores frutos tardan su tiempo en crecer. A mí hay una frase que me hace mucho sentido, que los árboles crecen para abajo. Dice, será en tu casa que crecen para abajo, porque yo todos los árboles los veo para arriba, nunca vi un árbol para abajo. No, si el árbol crece para arriba y no creció para abajo, se cayó. El árbol, cada vez que crece para arriba, creció para abajo. Entonces, el alumno y nosotros por ahí, invitarnos como, por ahí, la diferencia entre ellos y nosotros muchas veces es el tiempo de cursada. No que seamos más hábiles, ni mejores, ni entendamos más. A veces lo que nos diferencia es el tiempo de cursada, el tiempo que hemos elegido, la profundización. Entonces, el árbol crece para abajo. Entonces, nosotros podemos pensarnos como acompañando a que formen raíces, que el día de mañana esas raíces los inviten a formar. Entonces, nuestro feedback también debe ser, bueno, te invito a que sigas practicando, te invito a que sigas desafiándote, a que refuerces, a que hagas prácticas, a que te conectes,
como también invitándole que esto no es un antes y aprobaste, no aprobaste, ya está, no. Un tiempo de semilla, un tiempo de que forme raíces, que se extienda, para que después crezca, 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 hasta donde él quiere. No tengo idea, pero hasta donde quiere. ¿Alguna duda hasta acá? Sí, seguimos. El feedback como devolución y no como ruido. Y acá volvemos con el mismo de reforzar. ¿Qué significa ruido? Ruido significa cuando yo hablo de quién estoy siendo como devolvedor de feedback. Porque ¿qué te llevas? Ruido me llevo. Le escribí. ¿Qué aprendiste? Ruido aprendí. Que son muy buenos para escribir un libro. Para feedback no sé, pero para escribir un libro son buenísimos. O sea, como que... Entonces, el ruido se ocasiona porque yo no chequeo si él va siguiéndome en lo que yo devuelvo. O el ruido se genera porque habla más de lo que yo ocasiono. Fíjense cómo en las diferentes preguntas vuelvo sobre remarcar diferentes formas de cómo nos va sucediendo para ver quién se conecta de cada palabra. Entonces, de ese lugar es importante poder pensarme, ¿yo estoy generando en el otro ruido o estoy generando un feedback? Lo que utilizamos en el feedback se llama, por ahí muchos lo han escuchado o no, no sé, por lo menos yo lo aprendí acá en Axon, que se llama el método sandwichito. ¿Lo conocen el método sandwichito? Bueno, entonces, si lo escucharon, para que lo voy a explicar. Excelente. Eugenia, ¿no? Muy bien. Florencia, ¿no? Para que vean, Graciela, ¿no? Para que vean qué importante que son, por 3 voy a explicarle a todos. O por lo menos les voy a explicar lo que aprendí yo. Ahí está, María Claudia. Bueno, al final no eran tantos. Está bueno. Igual si lo saben, díganme que no lo saben, así me siento bien explicándolo. Tampoco sean tan crueles. El método sandwichito habla de una forma de dar feedback. No es la única, no es lo que tenemos que elegir, pero habla de que un sandwichito está compuesto por un pan, por un relleno y por otro pan. El pan de arriba determina que en la forma de elegir dar feedback tiene que ser con bondad al principio. Tengo que hablar de características que lo invitan a abrirse. Te escuché efectivo, hiciste un contexto donde tuviste en cuenta la ética, hiciste un contexto con la mentalidad de coaching. En la pregunta esta escuché que había intimidad porque el cliente se abrió. En el Provoca Conciencia vi que hiciste preguntas abiertas. Elegís empezar con partes. A mí, en lo personal, yo lo que empiezo para cumplir con eso, yo empiezo con una idea macro. Yo, Alexis, no le estoy recomendando que ustedes hagan eso, pero yo empiezo con una idea macro. O sea, la sesión en sí. Y si se equivocó hasta el nombre de él, ¿qué le digo? No hay nada, ¿viste? Cuando dice, pero no hay nada para decirle que hizo bien. No, se animó, vino a clase, no faltó, tuvo la cámara prendida, qué sé yo, nació. Si no encontramos cosas buenas para decirle, el problema lo tenemos nosotros, no el que hizo de coach. Así que si yo no sé qué decirle, tendría que yo ir a sesiones de coaching para analizar qué hace que no encuentre posibilidad en el otro. Porque todos tienen posibilidad. Y lo vemos desde el enemigo del aprendizaje, cuando vemos que somos un puntito en el macrouniverso del aprendizaje. Entonces imagínate que todos pueden ampliar de ese macro o micro puntito. Entonces primero empiezo con ese área. Cada uno elige cuáles son las áreas que va a resaltar, reforzar, hablar de efectividad. Después en el medio meto áreas de mejora, como disfrazándola. El relleno, viste, como quien nos ve, meto áreas de mejora. Mirá, te invito a que tomes esto, no escuché la brecha, esta pregunta, ¿cómo la podés pensar diferente?
esta metáfora te habría invitado a otras cosas, qué opinás, qué pensás. Entonces lo voy metiendo todo lo que, perdón, todo lo que tiene que ver con áreas que yo entiendo que son de mejora, que no, para no causar ruido. Y cierro con el otro PAM, que se lleve una mirada de ternura, una mirada de posibilidad, ¿no? La condición de este método es que bueno, bueno, y en el medio, áreas de mejora. No hablo de malo, no hablo de inefectivo, no hablo de que se equivocó, no hablo. Tampoco, y también trabajar esta palabra, principalmente en el ambiente, la trabajo mucho en clase yo, y lo trabajamos más en el ambiente online que en el escrito. Esta idea de me falta. No, no te falta nada. Estás atravesando un aprendizaje. Volvemos a la semilla, no te falta nada. Tenías en la billetera 100 pesos, ahora tenés 50. Ahí te falta. Ahora que a vos te hubiera gustado tener 150 pesos, es otra cosa. Bueno, ¿cómo vas a trabajar para tener esos 150? Pero no podemos crecer desde la falta. Y tenemos que reforzar en un feedback cuando el alumno, ante el feedback, se ve debilitado en el ambiente online y te habla de lo que le falta. No podemos, la invitación es no sostener esa falta, esa idea de, sino porque nadie crece. Entonces, desde la falta. O sea, dice el del Kerrich, si quieres miel, no paltees la colmena. Entonces, si queremos crecer, también que nuestro propio alumno, el que damos, no pateemos la colmena. ¿Hasta acá cómo vamos? Bueno, seguimos un poquito más. Chequear en cada evolución que el que lo recibe te sigue. ¿Por qué? Porque digamos, el feedback es una conexión, es una oportunidad. Vieron que yo en esto que le estoy compartiendo con ustedes, no es que di y dije, bueno, cuando alguien tiene una pregunta, levante la mano. Y yo, como locomotora, vamos, vamos. No importa quién está en el camino, ponga las barreras, yo voy como la locomotora, no. Así como digo, chequear en que el otro lo recibe. Yo, en este caso, lo que hago para recibir en un escrito, bueno, dejo mi mail. A ver qué te pareció, qué está, tenés alguna duda, algo no se entendió. Entonces, la devolución es una invitación a una conexión. Entonces, en esa conexión, yo tengo que ir chequeando en pequeñas pausas. Porque si no, cuando voy dándole devolución sobre la exploración y él todavía tenía dudas sobre el acuerdo, se trabó. Cuando la persona tiene una duda, la duda le empieza a carcomer y le cuesta escuchar lo siguiente. Y decir, no, escriban las dudas y después me preguntan. Se perdió. Entonces es bueno poder chequear en el ámbito oral que él te sigue. Freno, explico, chequeo, pregunto y recibo. En el escrito, lo que hago, trato de usar este espacio donde trato de ser claro, con letra clara, separado, en espacios y en cantidad que yo creo que el otro lo va a poder recibir. Y esto lo hablamos al principio, que lo preguntó Diego, priorizar calidad antes que cantidad. Es importante priorizar calidad antes que cantidad, porque áreas de mejora, yo por lo menos no conozco, tal vez ustedes sí, pero no conozco un coach que diga, ya está, tengo 500 horas y no necesito mejorar. Tengo 2000 horas y no necesito mejorar. Tengo 5, no necesito mejorar. Entonces, digamos, para cantidad tenemos siempre espacios para seguir creciendo. Entonces, de ese lugar, ¿qué es lo que yo elijo para esa calidad? Entonces, primero, como coach, yo tengo que haber dicho, bueno, pero ¿qué es lo que tendría que un coach iniciándose saber? Bueno, en el acuerdo tendría que saber la brecha. O podría saber, o me invito a saber. En la exploración tendría que haber por lo menos preguntas abiertas. Digamos, mío tendría que haber preguntas abiertas. Fundamentación de juicios lo damos en la clase 23, o sea, hoy llamada clase 3. O sea, como hay contenidos y fundamentación de juicios es algo como que lo vemos en toda la etapa del coach.
víctima responsable, lo vemos también en lo que es habla responsable. Entonces, vamos teniendo áreas en común que vamos reforzando y en esa área vamos dando calidad. Estas son las áreas. Porque hay áreas que cuando yo me siento que me conecto, todo lo otro se conecta también. Porque cuando el alumno, hay algo que es inquebrantable, y es la voluntad. Si yo despierto y el otro se permite, porque siempre hablamos que el otro se permita, no hay posibilidad de yo contagiar inglés, contagiar coaching, no, el otro tiene que permitirse. Si yo genero que haya una posibilidad de despertarse y el otro se lo permite, wow, todo lo que entiende lo va a ir profundizando, porque lo va a ir escuchando, porque va a querer estar. Nuestra tarea o nuestra invitación como coach es que él esté en el ambiente de coach. Porque es importante saber que un coach, y esto los invito a que lo tengan presente si quieren, un coach habla de todos los otros coaches. Nos guste o no nos guste. Alguien fue a una sesión con Florencia, le gustó, qué bueno el coach. No le gustó, qué malo el coach. Alguien va con Eugenia, le gustó, qué bueno el coach. No le gustó, qué malo el coaching. Va con Damián, le gustó. Y así, entonces, cuando nosotros impactamos, favorecemos al mundo más grande del coaching. Cuando damos feedback, generamos un espacio. Pero esto no es solo del coaching. Esto es de cualquier profesión. Mira, yo no voy a los médicos. ¿Por qué? Y porque te hacen esperar 2 horas. Todos te hacen esperar. Y no sé si todos. Fundamentación de juicio. Entonces, este lugar es una oportunidad para agrandar nuestra propia profesión cuando yo coopero con el otro. Nos quedan 3 preguntas. Aguántenme unos minutos más que antes de las 7 tratamos de irnos. Si quieren. El feedback como una oportunidad futura y no una descripción de la sesión. Y eso tiene que quedar claro cuando yo doy feedback, si quieren, obviamente, que yo no estoy hablando sobre lo que pasó. Por eso no traigo toda la sesión. Porque si yo hablaría de lo que pasó, traería todas las áreas de corrección. Pero yo quiero hablar de qué es lo que él puede llevar a futuro. Cuando tenga una próxima sesión, ¿qué va a ser diferente? Entonces, yo le recuerdo a él, todo lo que yo te comparto es para que sea una invitación para tus próximas sesiones. No hablo de lo que te fue mal, o de lo que no fue efectivo, o lo que no entendiste, o lo que te falta, el idioma que utiliza el alumno. Amén. Sino, trato de generar que él se lleve algo para futuro. Yo, por ejemplo, a los alumnos, cuando hacen la práctica en clase, le digo, ustedes completan en la planilla del campus qué entendieron que fueron efectivos y qué entendieron que área de mejora. Porque esto es para su futuro, esto es para su próximo espacio. Para cuando se desarrollen, se conecten, sean oportunidad ante otra sesión. Porque él no puede volver para atrás. Y yo no lo puedo acompañar a que él se lamente por lo que hizo o se sustente. Pero tiene que quedar claro también cuáles son las áreas de mejora. No solo cuáles son las áreas. Yo me acuerdo que hicimos una práctica con un staff cuando había que escuchar un audio, clase, no me acuerdo si era 38, 39, y los alumnos nos daban feedback. ¿Qué hicieron los alumnos? El 95% nos habló de todas áreas que había que cambiar, que mejorar. Creo, si uno habló de que había algo efectivo en la sesión, pues suerte. Y nosotros nos tenemos que por ahí percibir en eso de ¿qué lenguaje estoy usando? ¿Estoy creando conexión con él? ¿Estoy creando que él me quiera preguntar? Porque si él se siente que no hay intimidad, tampoco me va a preguntar. Va a esperar que termine para decir, bueno, ¿sabes qué? La próxima vez que no me dé feedback. ¿Hasta acá cómo vamos?
Los 5 espacios, las 4 escuchas del feedback. Y esto es lo que traigo yo, que lo dije antes, que no es necesariamente ustedes lo tienen que tomar como algo propio, pero sí separar. Acuerdo, exploración 1, exploración 2 y digamos, diseño de acciones o facilita el crecimiento del cliente. Son etapas donde yo evalúo y le regalo. En esta etapa esto, en esta etapa esto, en esta etapa esto, en esta etapa lo otro. Porque lo que tenemos como detalle es que el alumno principalmente lo que se pide es que sepa la estructura. Digamos, porque después, según la práctica, es lo que va a saber hacer o no efectivamente. Pero lo que sí se puede hacer es que él conozca la estructura. ¿Qué significa la estructura? Que él sepa cómo seguir practicando, aunque nosotros no estemos con él en el aula. Cómo seguir desarrollándose. Entonces, que nosotros podamos ver que él entiende la estructura. Entiende la estructura significa entiende las preguntas del acuerdo, conoce preguntas puede escuchar instancias en la exploración, puede hacer preguntas de boca conciencia. Cada formador que han tenido ustedes, y hoy cómo se forman en el Aikido, le va a hablar de qué entiende por estructura, y ustedes van a formar qué entienden. Pero poder mirar que él sabe cuáles son los puntos importantes que tiene que tener si no estamos nosotros al lado. Eso es más importante independientemente de la efectividad de la sesión. Porque eso es lo que le va a hacer seguir creciendo como coach. Que él no tenga que quedarse dependiendo de nuestra mano. Que no tenga que mandarme audios todo el tiempo. Bueno, yo entiendo que el acuerdo es esto, y puede escuchar. Hay alumnos que escuchan sus propios audios, pero no saben cómo darse feedback. Saben que está bien porque el cliente le dijo está bien. Pero porque no tienen una idea de qué tienen que escuchar, cuál es la estructura, cuál es la idea, qué es la competencia, cómo se marca. Entonces eso tendríamos nosotros que poder brindarles cuando le damos un feedback. Al dar feedback, me adelanté uno, vamos, anterior. Un segundo. Al dar feedback, también somos receptores de eso que damos. Por consecuencia, es interesante chequear qué entendió el que recibió de él. Entonces también nosotros tenemos que saber escuchar, que cuando damos feedback podamos recibir ese feedback, para poder mejorar dando feedback. ¿Al caso acompañaste desde la oportunidad? ¿Acaso elegiste un vocabulario que sea positivo? ¿Acaso, bueno, diferentes cosas que nos permite chequear? Al poner el mail en el escrito también el alumno puede mirar, gracias por la devolución que me diste, no entendí esto, estoy de acuerdo, y de eso podemos generar. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, la idea de este espacio fue por lo menos poder brindar algo de lo que a ustedes le haga sentido. Si logré que alguna cosita de las que les compartí le hizo sentido, le sumó, por lo menos tarea cumplida. Estas preguntas las tengo, cualquier cosa me las pueden pedir, que después también escribí porque digamos, después lo escribí en un Word, acá está, todo lo que dije, porque el PowerPoint no le dice mucho, más que le da disparo. El PowerPoint tiene las preguntas disparadoras, pero el que le sirve, me escribe y se lo mando. Como le dije, en material lo escribí, pero le pertenece al mundo del coaching. Alexis, perdón, hola. ¿Por dónde te escribimos para pedir el material? Y les dejo mi número. Si no lo tienen, dale. Dejo mi número. Entonces son 54 9 351 5 60 80. Si no, le preguntan a Luz. Que yo soy de los que digo, mejor leer el material que escucharme 2 veces. Entonces, Gabriel, para ahorrar... Lo tenemos a tiro. Sí. ¿Cómo decís, Caro?
A Gabriel digo que lo tenemos ahí a tiro, que lo tenemos en el grupo. Ah, buenísimo. Lo que ustedes necesiten, bienvenido sea. Agradezco a cada uno. Sí, Estela. Sí, Alexis. Bueno, yo estoy recién, es la primera vez que soy staff y recién estar en la etapa de acuerdo. Y lógicamente es mucha la ansiedad que tienen porque recién están aprendiendo a hacer acuerdos. Y es como que quieren hacer todas las preguntas y quieren saber de todas sus competencias en ese momento. Pero al ser tan poquito y tan cortito, porque es solo el acuerdo, cuando hago el feedback no puedo hacer un feedback como completo, solo puedo ir en esa etapa nada más y explicarles lo que es la estructura como para que vayan a esa etapa. Ahora, cuando están y yo me puedo ir adelantando, les puedo ir explicando, o es confundirlos, decirles que va a haber una exploración, que más adelante van a hacer la primera exploración, la segunda, que van a haber acciones, que va a haber oportunidades en las que incluso no lleguen a un acuerdo. ¿Eso es correcto que les pueda explicar en un feedback? Porque a veces me preguntan eso. Claro. Vuelvo a repetir lo que dijo Uriel. Primero, consultar con el formador que estás acompañando. Y número 2, tener cuidado con eso, de que explicar, porque sí da confusión muchas cosas. Lo que yo haría más hincapié, más que adelantarme, es, vaya Carla tranquila, lo que haría más hincapié, lo que se pueden causar entre ellos al explorar sin saber, porque se pueden meter en cosas en el desconocimiento, empiezan a meterse en la intimidad, a hacer preguntas, y terminan con todos espacios resolutivos. Ah, porque vos, Estela, tendrías que hacer esto, porque a mí me pasó. Entonces, desde ese lugar, vos podés explicarle un poco, pero lo más importante es que no expliques tanto, sino que le hables de todo lo que se puede generar, porque si vos le explicas mucho, es como que le estás habilitando que ellos sigan. Y el acuerdo tiene un porcentaje muy alto de efectividad en la sesión, si el acuerdo está bien logrado o está efectivo. O sea, si está. Entonces, el alumno a veces por irse a la exploración se olvida de generar la brecha, se olvida de generar otros espacios de posibilidad. Entonces, lo que tal vez podrías no, lo que te invito es a generar otros espacios donde ellos puedan enriquecerse de esa ansiedad. Darle material sobre acuerdo, darle cuál es el valor, porque el acuerdo en sí, con la cantidad de clases que lo estudiamos, no es suficiente. O sea, no alcanza el alumno a entender acuerdo. Entonces no es que, y de montón. Yo, por ejemplo, en el caso personal, yo he generado mi propio material de acuerdo en YouTube, mi propio material de exploración, entonces genero espacios para que ellos buscan, o sea, ¿podés explicarlo un poquito? Sí, pero adelantarme demasiado, mi mirada es que no, por esto de que se sienta que están avalados. Bien, bien. Bueno, gracias Alexis, gracias. A vos. Bueno, agradezco, entiendo que esta hora es muy valiosa para cada uno, que hayan decidido compartirla conmigo. Después sacamos una foto, por lo menos con los que quieren, para el diario, los más buscados. Sonríen. Esperen que me peino. Porque ahora estoy mirando para arriba. A ver. Gabriel, ¿vos tenés cómo sacar foto esto que sabés cómo alguien sabe cómo son estas cosas? Sí, ya la tengo y hago otra más, así que vamos por eso. Le regalamos un corazón a Alexis por toda la información de que nos regaló. ¿Vale? Un emoji y a la 1, a las 2 y a las 3, todos peinados, una sonrisa y ahí estamos. Muchísimas gracias a todos por estar. Gracias, que Gracias, tengan muy lo que clara la necesiten. explicación, Alexis, me encantó. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Nos seguimos viendo en los pasillos. Gracias, Gabriel. Gracias. 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 Chao, Gracias. gracias.